buenas tardes. Mi nombre es Vivian Jiménez Rojas, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGPMI, viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. Antes de iniciar la capacitación, realizaremos una dinámica para conocer las expectativas que ustedes tienen sobre esta capacitación. Hemos compartido en el chat de esta sala un enlace el cual se denomina www.menti.com, siendo el código de ingreso 56611296, para que con una palabra indiquen qué esperan de esta capacitación. Por favor, ingresen. Asimismo, se muestra en pantalla el código de ingreso 56611296, así como el código QR. Vamos a esperar las primeras palabras de expectativa que ustedes como participantes tienen sobre esta capacitación. Pueden colocar una palabra o una frase. Muy bien, ya tenemos nuestras primeras palabras: aprender, conocer, resolver dudas, anímense. Estas palabras de expectativa van a contribuir a que mejoremos nuestras dinámicas de capacitación. No se olviden que durante el transcurso de la capacitación podrán ingresar al enlace y colocar su palabra o frase. Vamos a agradecer entonces su participación e iniciar con esta capacitación. El día de hoy brindaremos la capacitación Registro de Control Concurrente en las Inversiones Públicas, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores en el registro del costo de control concurrente como parte del costo total de las inversiones. Nos acompañan por parte de la DGPMI la señorita Carla Pajares, asistente de metodología, y por parte de la Contraloría General de la República, Pedro Díez, especialista de seguimiento y evaluación de la Contraloría General de la República. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el registro de control concurrente y un bloque de exolución de consultas. Si deseas realizar alguna consulta durante la exposición, ingresa al chat del evento y regístrala para que sea resuelta por nuestros expositores. De antemano, les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, dándole paso al especialista de la DGPMI, Carla Pajares. Adelante, Carla. Muchas gracias, Vivian. Para empezar, vamos a comentar sobre la base legal, que es la Ley 31358. Por favor, siguiente diapositiva. Bueno, la Ley 31358 tiene como objeto que la ejecución de las inversiones que generan el desembolso de recursos públicos o garantías financieras o no financieras por parte del Estado, cuyos montos de inversión superen los 10 millones de soles, son objeto del costo de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República. Para el financiamiento de esta actividad de control, se va a destinar hasta el 2% del valor total de la inversión, es decir, del costo total de la inversión, desde la fase de formulación y evaluación. Siguiente. A partir de la publicación de la ley, la DGPMI ha establecido algunas consideraciones generales para poder registrar este costo de control concurrente. Siguiente, por favor. En primer lugar, la aplicación de la ley es para todas las obras públicas, las inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público-privadas cofinanciadas u otros mecanismos de inversión. En el marco del Invierte, esto incluye tanto a los proyectos de inversión como a las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, más conocidas como las IOR.
siempre y cuando el costo total de dicha inversión supere el monto de 10 millones de soles. También es importante mencionar que la aplicación del control concurrente también se aplica para aquellas inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que se ejecuten en el exterior. Siguiente. En el caso de las inversiones que se encuentran con una ejecución financiera acumulada mayor al 80%, ya no aplica el registro de este costo ni su actualización. En el caso de aquellos proyectos en ejecución que son financiados con el FIT, cuyos montos de inversión superen los 10 millones de soles, el costo de control concurrente debe ser asumido con el presupuesto de la entidad. Y en el caso de los programas de inversión, este componente no aplica para la gestión del programa u otros componentes como estudios, solo aplica en cada inversión que compone el programa, siempre y cuando el costo total de esta inversión independiente supere los 10 millones de soles, en cuyo caso se debe realizar el registro de este costo en el formato respectivo de cada inversión y no en el formato del programa. Siguiente. Además, en el caso de aquellas inversiones que se encuentren en ejecución de más de un componente de infraestructura o por etapas o por saldo de obra, así individualmente estos no tengan el costo mayor a 10 millones, cuando el costo total de la inversión sí supera este monto, también se va a aplicar el control concurrente. También es importante mencionar que este costo no es sujeto de seguimiento físico ni financiero. Sin embargo, ya que es una transferencia que se asocia al Código Único de la Inversión, se va a reflejar en el devengado de la inversión, por lo que sí se debe realizar la actualización en la sección Programación Financiera Actualizada del formato número 12B. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos dos grupos de inversiones. Aquellas inversiones que han sido declaradas viables en el caso de los proyectos de inversión o aprobadas en el caso de las IOR antes del 17 de noviembre del 2021, fecha en la que se publicó la Ley 31358. En el caso de estas inversiones, es decir, las que ya estaban en ejecución, solo van a registrar el costo de control concurrente en caso la Contraloría General de la República les comunique que son sujeto a dicho control. Entonces, si la inversión no recibe comunicación de la Contraloría, no es necesario que registre o no debe registrar este costo. Si la inversión supera los 10 millones y la Contraloría le solicita la transferencia, corresponde que el operador, que en este caso sería la unidad ejecutora de inversiones, registre el costo solicitado por la Contraloría en el formato número 8A, sección C, y debe incorporar también un documento de sustento, el cual es el oficio que ha solicitado la Contraloría. Entonces, si la inversión ya está en ejecución, pero superaba el 80% de ejecución financiera acumulada, la Contraloría ya no les va a solicitar que sean sujetas a dicho control. En todos los otros casos, se espera la comunicación de la Contraloría y la UEI registra este costo y adjunta como sustento este oficio. Siguiente, por favor. Y para el caso de todas las inversiones que son declaradas viables o que han sido aprobadas después de esta fecha, después del 17 de noviembre del 2021, sí es obligatorio que todas las que superen los 10 millones de soles incorporen el costo de control concurrente en los registros correspondientes, es decir, en el formato número 7 o número 8, dependiendo del estado en el que se encuentra la inversión, y en caso a la fecha no se haya realizado el registro correspondiente, se debe regularizar según la situación del proyecto de la IOR en el formato número 8A o 8C y adjuntando como documento de sustento el Excel de estimación que la Contraloría ha puesto a su disposición. Este Excel se encuentra en el anexo 1 de la Directiva Externa 018-2022 de Contraloría General y es una plantilla automatizada que el operador debe usar para estimar el costo de control concurrente. Debe registrar algunos datos de inicio y le sale automáticamente cuál es el costo estimado que debe incorporarse en los formatos del invierte. Siguiente, por favor. En el caso de las inversiones que se han declarado viable o que se han aprobado después del 17 de noviembre del 2021, el responsable del registro del costo de control concurrente puede ser la unidad formuladora, si es que el proyecto está en fase de formulación y evaluación. Entonces, la unidad formuladora sería la responsable de estimar y de registrar este costo a través del formato 7A, registro de proyecto de inversión, o 7C en el caso de las IOR. Y si la inversión ya inicia la elaboración del expediente técnico, corresponde a la unidad ejecutora que informe a la unidad formuladora en el marco de la consistencia del proyecto y que esta última registre el costo de control concurrente en el formato número 8, sección A. Asimismo, cuando la inversión ya se encuentra en ejecución física, corresponde que la unidad ejecutora sea la que registra este costo en el formato número 8, sección C.
Siguiente, por favor. Entonces, para resumir el procedimiento, en el caso de que si la inversión se declaró viable o se aprobó antes del 17 de noviembre del 2021 y la Contraloría solicitó la transferencia, se debe registrar el monto solicitado por Contraloría en el ítem de costo de control concurrente en el formato número 8. Si la inversión se declaró viable o se aprobó antes de esta fecha y Contraloría General no ha solicitado la transferencia, entonces no se debe registrar ningún monto. Y en el caso de todas aquellas inversiones declaradas viables o aprobadas de manera posterior a esta fecha, es decir, a la publicación de la ley, sí deben incorporarse o regularizarse en el caso que aún no se haya realizado en el formato número 7 o formato número 8 según corresponda, y el encargado va a ser la unidad formuladora en el caso de la fase de formulación y la unidad ejecutora en el caso de la fase de ejecución. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a explicar algunos cómo son los apartados para el registro del costo de control concurrente, tanto para los proyectos de inversión como para las IOR, de acuerdo a la fase en la que se encuentre cada inversión. Siguiente, por favor. Estimados y estimadas, no se olviden que pueden ingresar al enlace que se encuentra en el chat de esta sala para poder hacer sus consultas. También queremos recordarles que todas las presentaciones de las capacitaciones realizadas este año se encuentran en la página web en la sección Inversión Pública, la subsección Capacitaciones realizadas. Ahí podrán encontrar las presentaciones y los videos de las capacitaciones realizadas, tanto del año 2021 como del año 2022. Para continuar, hubo un problema de conexión, pero ya podemos continuar. En el caso de los proyectos de inversión, el monto de hasta 2% se aplica sobre el costo total de la inversión, que está compuesto por la suma del costo directo, costo indirecto y otros costos de inversión, tal como se muestra en la tabla en pantalla. Y la estimación se va a realizar desde la fase de formulación y evaluación a partir de los costos pertinentes de esta inversión. Es importante mencionar que el costo de control concurrente no va a formar parte de la evaluación social del proyecto. Sin embargo, en aquellos proyectos de inversión que por sus características requieran realizar una evaluación privada, sí pueden considerar el costo de control concurrente en dicho análisis, ya que finalmente es una transferencia que afecta a la inversión. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso de los proyectos de inversión, se debe estimar declarados viables después de la fecha del 17 de noviembre de 2021 y que superen los 10 millones, se debe incorporar el costo de control concurrente desde el registro del formato número 7A en el ítem específico de costo de control concurrente que está en el aplicativo del Banco de Inversiones. En base a la estimación de la plantilla otorgada por Contraloría, se debe registrar el costo de control concurrente correspondiente, el cual no debe superar el 2% del costo total de la inversión. Siguiente, por favor. Cuando el proyecto ya inicia la elaboración del expediente técnico, es decir, ya está en fase de ejecución, en caso el proyecto esté sujeto a modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico que generen un incremento mayor a los 10 millones, se debe volver a estimar y registrar nuevamente el costo de control concurrente actualizado de acuerdo a las modificaciones a las que haya sido sujeta la inversión. Y ese 2% no debe superar el nuevo costo actualizado de la inversión. Esto es independiente si se registró o no el costo de control concurrente durante la fase de formulación y evaluación. Es decir, si el proyecto en fase de formulación y evaluación no superaba los 10 millones de soles, pero con las modificaciones sí supera los 10 millones de soles, entonces corresponde que en esta fase se incorpore el costo de control concurrente. Y en el caso que el proyecto sí superaba los 10 millones desde la fase de formulación, se registró un costo original, pero el proyecto ha sufrido modificaciones, debe reestimarse e incorporarse nuevamente este costo. Esto se va a realizar en el formato número 8, que también tiene este ítem de costo de control concurrente. Siguiente, por favor. Y en el caso de modificaciones luego de la aprobación del expediente técnico, es decir, modificaciones en la fase de ejecución física, también se puede actualizar el costo de control concurrente en caso haya habido una modificación en el costo total de la inversión. Nuevamente, siempre que con esta actualización el costo supere los 10 millones de soles, independientemente si se registró o no durante las fases previas. Es decir, si se actualiza en ejecución física el costo de inversión y supera los 10 millones de soles y antes no lo hacía, corresponde que se incorpore en la sección C del formato 8A este costo. Y también es importante mencionar que en caso la ejecución física del proyecto ya haya completado más del 80% de ejecución financiera y hay una actualización, no es necesario que se vuelva a estimar el costo de control concurrente.
o si el proyecto recién supera los 10 millones de soles, cuando el proyecto ya se ha ejecutado en más del 80%, ya no se debe incorporar, ¿no? Esta es la restricción. Siguiente, por favor. Y para el caso de las IOR, el costo de control concurrente se aplica por hasta el 2% del costo total de la inversión, que comprende el costo directo y otros costos de inversión. Su estimación se va a realizar desde la identificación y el registro de la IOR, es decir, desde que se registra el formato número 7C, a partir de los costos pertinentes de tal inversión. Y se debe considerar que, bueno, las IOR, como sabemos, son intervenciones puntuales de baja complejidad técnica y de riesgo acotado, cuya necesidad es evidente, por lo que sus montos de inversión no son tan altos como los del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. En el caso de las IOR, como mencioné, se va a iniciar esta estimación siempre que la IOR supere los 10 millones de soles durante su identificación y registro, es decir, durante el registro del formato número 7C. En esta etapa es la unidad formuladora la que debe calcular y registrar el costo de control concurrente. Para esto también se aplica la misma plantilla de Contraloría y se debe registrar el monto que no debe superar el 2% del costo total de la inversión. Siguiente, por favor. Y en el caso de la IOR, cuando se aprueba el expediente técnico o documento equivalente, en caso como resultado de este expediente técnico haya habido una modificación y se incremente el valor, también corresponde, al igual que en un proyecto, que se actualice el costo de control concurrente, independientemente si se registró o no previamente, y se registre en el formato 7C. En ese caso, la UEI debe calcular y registrar el costo de control concurrente, y este monto no debe ser superior al 2%. Siguiente, por favor. De igual manera, en caso haya modificaciones en la IOR cuando se encuentra en la ejecución física, corresponde que la unidad ejecutora estime nuevamente este costo e incorpore el costo correspondiente en el formato número 8C, sección C, recordando que este monto no debe superar el 2%, ¿no? Y al igual que en los proyectos de inversión, también hay una restricción del 80% de ejecución financiera. Es decir, cuando la IOR ya supera este porcentaje de ejecución financiera, no corresponde que se actualice ni que se registre el costo de control concurrente. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un par de casos sobre la aplicación de este costo. Siguiente. El caso 1, para un proyecto de inversión con costo de inversión total superior a los 10 millones, que se haya declarado viable, por ejemplo, en enero de este año. Es decir, este proyecto se declaró viable después de la publicación de la ley, con un costo de inversión de 15 millones y un plazo de ejecución de 12 meses. En este caso, se debe registrar el costo de control concurrente y si es así, ¿cómo se calcula? Bueno, en este caso, como el proyecto de inversión supera los 10 millones, porque su costo de inversión es de 15 millones, y fue declarado viable después de la publicación de la ley, corresponde que la unidad formuladora estime cuál es el monto correspondiente, para lo cual va a usar el anexo 1 de la Directiva Externa 018, y debe ingresar como datos el costo de inversión total, el plazo de ejecución, entre otros datos que posteriormente el especialista de Contraloría les va a explicar, y con esto la plantilla le va a generar automáticamente cuál es el costo de control concurrente correspondiente para esta inversión. Una vez que ha realizado la estimación, el siguiente paso es que la unidad formuladora registra este costo estimado en el formato número 7A en el ítem que ya explicamos se encuentra en el banco de inversiones para el registro del control concurrente. Siguiente, por favor. Y este es otro caso, por ejemplo, el caso del mejoramiento de la carretera Checa-Mazo Cruz en la provincia de Collao, departamento de Puno. En este caso, el costo de inversión total actualizado es de 280 millones y se ha ejecutado el 30%, o sea, 84 millones. Y no cuenta con el registro del costo de control concurrente desde la fase de formulación y evaluación. La Contraloría General ha solicitado la transferencia del costo de control concurrente. ¿Cuál es el procedimiento? En este caso, esta inversión ya está en ejecución física, entonces fue declarada viable antes de que se publique la ley. En este caso, como la Contraloría ha solicitado la transferencia, sí se debe registrar esta transferencia, ¿no? Y se debe estimar, bueno, en este caso la estimación la realiza la Contraloría General y ella le solicita el monto, el cual va a ser hasta el 2% del saldo por ejecutar, pero aquí el operador no debe realizar ningún cálculo. Aquí solo recibe la solicitud de Contraloría con el monto requerido y debe la unidad ejecutora de inversiones registrar este monto en la sección C del formato 8C, porque la inversión ya está en ejecución física, y debe adjuntar como documento de sustento el oficio con la solicitud de Contraloría en el ítem correspondiente que está en pantalla. Y bueno, este sería el procedimiento para este segundo caso.
Ahora le doy pase a Vivian para que pueda continuar el especialista de Contraloría. Gracias. Muchas gracias, Carla, por tu ponencia. Vamos a continuar con la capacitación, brindándole pase ahora al señor Pedro Díez, especialista en seguimiento y evaluación de la Contraloría General de la República. Adelante, Pedro. Sí, a continuación vamos a hablar sobre las pautas y consideraciones para la estimación del costo de inversión para el control concurrente de las inversiones establecidos en la Ley 31358. La Ley 31358 establece que la ejecución de inversiones a cargo de los pliegos del Gobierno nacional, regional y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, cuyos montos superen los 10 millones de soles, son objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República. El financiamiento del control concurrente debe destinarse hasta el 2% del total del valor de la inversión desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su estructura de costos como costos indirectos u otros costos un rubro denominado control concurrente. Debemos señalar que esta ley fue modificada a través de la Ley 31500 del 23 de junio de 2022, la cual establece el carácter vinculante del control concurrente, generando responsabilidad en los intervinientes. Siguiente, por favor. Para el caso de las inversiones, la Contraloría General de la República toma conocimiento de las inversiones a partir de la información oficial registrada en la Programación Multianual de Inversiones. Asimismo, se tiene en consideración y las entidades deben comunicar sobre aquellas inversiones no previstas incorporadas en el PMI, cuyo costo de inversión sea mayor a 10 millones de soles. En el caso de las adquisiciones de bienes y servicios, debe tenerse en cuenta la comunicación a partir del proceso de certificación previa a la compra, luego de la cual la entidad debe comunicar a la Contraloría General de la República las iniciativas de contratación que no constituyen inversión mayores a 10 millones de soles. La siguiente, por favor. Como ya señalaron anteriormente, a través de la Directiva Externa número 018-2022, Contraloría General, se establece la estructura de costos para la estimación del costo del control concurrente. Hay una plantilla que ustedes pueden ubicar. Básicamente, a través de estas plantillas se utilizan dos datos, el periodo de ejecución de la inversión y el monto de la inversión. Sobre estos dos datos, en caso se determina, la plantilla determina un costo del valor del costo del control concurrente, y solo en caso de que el presupuesto estimado supere el 2% de la inversión total, se debe considerar el monto límite para el control concurrente, que es el 2%. La siguiente, por favor. Los conceptos generales para determinación del control concurrente, en el caso del costo, comprende los gastos de personal, que es toda la contratación de personal que formará parte del equipo o comisión de control a cargo del control concurrente, el cual estará conformado por un coordinador, supervisor, jefe de comisión, profesionales integrantes de la comisión, asistentes, esto dependiendo de la magnitud y características de las inversiones. También comprende la dotación de equipamiento de seguridad industrial, telecomunicaciones, cómputo, equipos de medición y otros. Comprende los pagos de seguro, principalmente el seguro complementario de trabajo de riesgo en caso que corresponda. Servicios especializados como la contratación de personas naturales o jurídicas con la finalidad de realizar trabajos específicos, o sea, consultorías especializadas en el caso de algunos proyectos. Los pasajes y viáticos correspondientes, el alquiler de vehículos y los gastos administrativos que comprenden los gastos de comunicaciones, publicidad, soporte tecnológico, seguridad, vigilancia, entre otros. Siguiente, por favor. Ya desagregando los parámetros respecto a personal, los requerimientos de personal están en función a la magnitud de la inversión. Básicamente lo que se considera es un equipo o comisión de control, el cual deberá ser contratado durante todo el plazo de ejecución de la inversión, y comprende, como ya señalamos antes, supervisor, jefe de comisión y los integrantes. En el caso de que determinado se requiera de honorarios, también se consideran unos montos determinados
Los costos han sido estimados a partir del estándar establecido para los servicios de control, incluyendo todos los beneficios y obligaciones de ley para un personal contratado bajo el marco del Decreto Legislativo 728 en la modalidad de temporal. La siguiente, por favor. También se considera un porcentaje de equipamiento, que es el 15% de los gastos de personal para las inversiones menores o iguales a 300 millones de soles, y un 25% de gasto de personal en aquellas que superen este monto. Básicamente, en equipamiento se considera todo el equipamiento vinculado a seguridad industrial, equipo de telecomunicaciones, cómputo, equipo de instrumentos de medición, software, entre otros. La siguiente, por favor. También, como ya mencionamos anteriormente, se considera los seguros, que es básicamente el pago mensual de seguro complementario de trabajo de riesgo para todo el personal, equipo o comisión de control. El precio unitario de estos seguros dependerá de las condiciones del mercado al momento de la formulación de la inversión. Asimismo, se incluye servicios especializados dependiendo del rango de inversión. Cuando son de 10 hasta 100 millones de soles de la inversión, se consideran 2 por año, y en el caso de más de 100 millones de soles, 3 por año. La siguiente, por favor. Se consideran también los pasajes, viáticos y bolsa de viajes, considerando para su estimación la cantidad de visitas al proyecto por cada bimestre del periodo de ejecución, los pasajes y viáticos para el jefe y los profesionales integrantes de la comisión, y las visitas tendrán una duración de 5 días, conforme las normas vigentes. El precio unitario a considerar se estima de 210 soles según directiva interna de la Contraloría General de la República. Asimismo, también se incluye el alquiler de vehículos para cada visita. La siguiente, por favor. Finalmente, se cuenta con los gastos administrativos, que es un 15% del total de los costos anteriormente descritos. La Gerencia de Administración de la Contraloría General de la República ha estimado que el porcentaje asociado a los gastos administrativos que se relacionan con la ejecución de servicios de control concurrente es del 15%. La siguiente, por favor. Bueno, nada más. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, estimado, por la ponencia. Estimados y estimadas, no se olviden que pueden realizar sus consultas en el enlace que se encuentra en el chat de esta sala. Continuando con la capacitación, vamos a seguir con el bloque de solución de consultas, iniciando con la especialista Carla Pajares. Primera consulta, Carla. ¿El control concurrente es aplicable a los programas de inversión? Adelante, Carla. Gracias, Vivian. Sí, la aplicación del costo de control concurrente es aplicable a todas las inversiones que generen el desembolso de recursos públicos y garantías financieras o no financieras por parte del Estado. En el caso de los programas de inversión, no se debe registrar el costo de control concurrente en el registro del programa, sino que se debe realizar el registro en el registro de cada inversión individual si es que esta inversión supera los 10 millones de soles. Y no se mide por el monto de inversión total del programa, sino por el monto individual de cada inversión. Si es que esta inversión, ya sea proyecto o IVAR, supera los 10 millones, se registra este costo en el registro de cada inversión individual. Siguiente, por favor. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. En inversiones en fase de ejecución, ¿se debe hacer una modificación en el expediente técnico en los costos indirectos e incorporar el rubro control concurrente? Adelante, Carla. Gracias, Vivian. No. En este caso, el costo de control concurrente es un costo que se asocia al proyecto de inversión, se asocia al Código Único de Inversión, pero no es necesario que se varíe el monto que ya se ha determinado en el expediente técnico. Lo que se debe realizar es incorporar este costo en el registro del banco de inversiones correspondiente, en el campo que se ha habilitado para dicho fin. Entonces, no es necesario que se realice un nuevo servicio para modificar el expediente técnico, ni que se haga un nuevo cálculo. Solo sí se requiere que se incorpore este costo, el cual debe ser menor al 2%, en el registro del banco de inversiones. Siguiente, por favor. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. Si el proyecto es de 60 millones, ¿cuál es el monto que debe registrar en el control concurrente y quién corre con ese gasto? Adelante, Carla. En este caso, como el proyecto es de 60 millones, supera los 10 millones, entonces, si es que ha sido declarado viable antes del 17 de noviembre del 2021, solo se va a registrar si es que la Contraloría General solicita la transferencia.
En ese caso, se debe realizar el registro y realizar la transferencia a Contraloría. En el caso que el proyecto haya sido declarado viable después de esta fecha, sí es obligatorio que se considere la estimación en función a los parámetros que ya explicamos, con la plantilla automatizada y que se realice el registro correspondiente. Respecto a quién financia el control concurrente, bueno, de acuerdo a la ley 31358, se debe financiar con cargo al presupuesto institucional de cada entidad. Para esto, en relación a las transferencias, la Dirección General de Presupuesto Público ha publicado el comunicado 0015-2022, en donde explica cuáles son las acciones que se deben realizar para habilitar recursos con el respectivo Código Único de Inversión y para realizar las transferencias financieras, ¿no? Y también explica cuál es la específica de gasto para poder realizar esta transferencia. Pero como mencioné, el financiamiento es por parte de cada entidad y se hace con cargo a su presupuesto institucional. Gracias, Vivian. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el proyecto fue declarado viable después del 17 de noviembre sin considerar los costos de control concurrente? Adelante. Sí, como mencioné, todas las inversiones que superen los 10 millones de soles, ya sea proyectos o IOAR, que hayan sido declaradas viables o aprobadas después de esta fecha, deben incorporar este costo desde la fase de formulación y evaluación o desde la identificación y registro en el caso de las IOAR. Si en caso de la fecha esta inversión aún no ha realizado el registro, entonces sí corresponde que se regularice en el formato correspondiente de acuerdo al estado en el que se encuentra la inversión. Es decir, si la inversión ya inició la elaboración del expediente técnico, ya se debe realizar en la sección A del formato 8A. Y si el proyecto ya se encuentra en ejecución física, se debe regularizar, incorporar en la sección C del formato 8. Gracias, Vivian. Gracias, Carlos. Vamos a continuar con la absolución de consultas, brindándole ahora el pase al señor Pedro Díez. Primera consulta, Pedro. Suponiendo que en el presente año se viene elaborando el expediente técnico de un proyecto con valor referencial a nivel de perfil, el monto de 15 millones, pero su ejecución física está programado para el 2024 o 2025, dependiendo del tiempo que demore las gestiones y la aprobación por el Ministerio para la transferencia de recursos. Pregunta. ¿Es obligatorio atender en el presente año el total del monto solicitado por la Contraloría General de la República, que incluye control concurrente de la elaboración del expediente técnico más ejecución física? Adelante, Pedro. Gracias. No es obligatorio. Si se genera el requerimiento de la Contraloría General de la República a la entidad, y la entidad no tiene previsto realizar ejecución durante el presente año, durante 2023, lo que sí puede hacer es comunicarse a la oficina, a la sugerencia de presupuesto de la Contraloría, informando tal situación a fin de establecer cuál es el cronograma de transferencia financiera que tiene prevista la entidad, para lo cual también deberá remitir la previsión presupuestaria correspondiente. Gracias, Pedro. Siguiente pregunta. Siguiente, por favor. ¿Qué tipo de recursos se pueden transferir para control concurrente? Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos directos. Adelante, Pedro. Sí, efectivamente se pueden transferir recursos, realizar la transferencia financiera a través de recursos ordinarios, recursos directamente recaudados. Lo que sí no se permite, y para eso existe la contrapartida, es en el caso de endeudamiento interno o endeudamiento externo. Gracias, Vivian. Gracias, Pedro. Siguiente pregunta. Para proyectos financiados por fondos de endeudamiento, ¿quién asume el costo de control concurrente? Adelante. La unidad ejecutora de inversiones es la que asume el costo de control concurrente. Como mencionamos en la consulta anterior, para dicho efecto debe considerarse la utilización de la contrapartida, ya sea recursos ordinarios, donaciones y transferencias o directamente recaudados. Gracias, Vivian. Gracias, Pedro. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no he visto la disponibilidad presupuestal para el financiamiento del control concurrente en el marco de la ley número 31358? ¿Cómo se financiaría si la obra ya está en ejecución y no ha sido considerado en el gasto en el estudio? Adelante, Pedro.
En el caso que se haya generado el requerimiento de la Contraloría General de la República y no se cuente con los créditos presupuestarios para la habilitación en el presente año, lo que se debe efectuar es comunicarse a la Contraloría General de la República conforme a la Directiva 018 de la Contraloría y solicitar a la Contraloría la reprogramación de dichas habilitaciones, ya sea en función a la ejecución del proyecto o la disponibilidad que se cuente. Lo que han venido realizando algunas entidades es sobre la base de los saldos que han tenido en el presente año, en algunos proyectos que van a empezar su ejecución en el 2023, están gestionando la habilitación presupuestaria, como les mencionaba, sobre la base de dichos saldos. En el caso de que no se cuente en el presente año ni en los subsiguientes con el presupuesto, lo que se debe realizar es las modificaciones internas para poder realizar la transferencia de partida que se requiere. Para lo cual existen las normas que permiten las modificaciones presupuestarias correspondientes. Gracias. Gracias, Pedro. Siguiente pregunta. He incorporado una inversión no prevista a mi PMI, la cual supera el valor total de 10 millones de soles. ¿Debo realizar la transferencia? Adelante, Pedro. Lo que debe realizar en primer lugar es la comunicación a la Contraloría General de la República, conforme está establecida en la Directiva 18. La Contraloría General de la República lo que hace es evaluar si dicha inversión será materia del control concurrente y, de ser así, será comunicada a la entidad el importe que corresponda. Sobre dicho importe es que se realizan los registros de incorporación en el expediente, en el caso del costo de control concurrente, y la posterior habilitación a la Contraloría. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Estimados y estimadas, hemos culminado el bloque de absolución de consultas. Las consultas que no han sido resueltas serán publicadas en la página web de Inversión Pública. Con la finalidad de conocer su percepción sobre la capacitación realizada, lo invitamos a llenar un pequeño cuestionario de percepción. Podrán ubicar el enlace en el chat de esta sala. Este tiene una duración de 2 minutos. Pueden iniciar. No se olviden que pueden ingresar al chat de la sala para realizar el cuestionario de percepción. Muchas gracias por completar la encuesta. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las Capacitaciones, donde se visualiza el calendario mensual, así como las capacitaciones donde se registran las preguntas y son absueltas. Capacitaciones realizadas, donde se alojan los videos de las capacitaciones, así como los recursos elaborados para las mismas. Recursos de aprendizaje, donde encontrarás infografías, videos educativos, guías, entre otros, relacionados a inversión pública y gestión de inversiones. Asimismo, te presentamos el cronograma de las capacitaciones a realizar en el mes. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links que se muestran a continuación. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados y estimadas, manténganse muy atentos. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del CONECTAMEF y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación.
Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.